Buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este primer culto dominical. Le damos gracias al Señor por traernos a su casa para poder alabarle, bendecir su santo nombre. También a nuestros hermanos que se conectan en las diferentes redes sociales. Bienvenidos a este culto para la gloria y la honra del Señor. Vamos a cantarle a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Buenos días, amados hermanos. A Cristo coronad. A Cristo coronad, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de honor. Al Rey de gloria y paz, honores tributar, y bendecir al inmortal por toda eternidad. A Cristo coronad, Señor de nuestro amor, al Rey triunfante se le da, glorioso vencedor, potente Rey de paz, el triunfo consumó, y por su muerte de dolor su grande amor mostró. A Cristo coronad, Señor de vida y luz, con alabanzas proclamar los triunfos de la cruz. A Él solo honor, Señor de salvación, honor eterno tributa de todo corazón. Amados hermanos, porque vosotros a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hay libertad. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación.
Amado Dios, amado Padre Celestial, recibe toda adoración, toda alabanza, toda la gloria, Señor, para ti. En esta mañana, juntos, reunidos, Señor, con un solo propósito, darte la gloria a ti, Señor, nuestro Dios amoroso, nuestro Dios misericordioso, nuestro Dios santo, eterno, eres tú, Señor. Gracias por la salvación, gracias por la libertad que podemos disfrutar, Señor, teniendo una comunión contigo, una relación contigo, Señor, de padre a hijos. Señor, bendice esta tu iglesia. Gracias por cada hermano, cada hermana, Señor, de los diferentes lugares de esta localidad, de esta ciudad de Milagro. Padre, gracias por traernos a tu casa y también de otros lugares, Señor, que nos damos cita a esta tu iglesia, a este templo. Padre, bendice cada vida, oh Dios. Ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a mirar, oh Dios, solo a Jesús, el autor y consumador de la fe. Padre amado, te damos gracias porque tú nos has permitido, Señor, poder estudiar tu palabra. Y gracias porque podemos meditarla, también podemos ponerla por obra, amado Dios, pero solo lo podemos hacer contigo, Señor, tú en nosotros. Por eso ayúdanos a que el fruto de tu Santo Espíritu pueda darse a conocer, Señor, en nuestras vidas. Y, Señor, poder servirte en libertad, con amor. Muchas gracias, Señor, por cada hermano que sirve, oh Dios, en los diferentes ministerios de esta iglesia. Oramos por nuestro pastor David, Señor, su esposa y su familia, Señor, que tú has apartado a esta familia para que te sirva, Señor. Oramos para que tú le llenes de bendiciones, los llenes de tu amor y los guardes, Señor, como lo has hecho hasta ahora, que le sigas bendiciendo, Señor, en el ministerio, en la familia y en todos los planes que tienes, Señor, para esta iglesia y la iglesia también a nivel mundial. Bendice, Señor, cada ministerio, el ministerio, Señor, de la alabanza, Señor, los que sirven en la música, el coro, los diáconos, diaconisas, los maestros de los grupos de discipulado, Señor, cada obrero, cada hermano que sirve compartiendo el evangelio en los diferentes lugares, en la zona rural, en la zona, Señor, en todo lugar, en toda ciudadela, aquí en Milagro. Padre, bendícenos a todos y guárdanos, Padre, guárdanos de todo mal. Oramos también por las autoridades, Señor, de nuestro país, de nuestro cantón. Ayúdanos a poder continuar orando para que ellos lleguen al arrepentimiento. Señor, tú nos mandas a que oremos para que ellos se arrepientan de sus pecados y puedan conocer a Jesús, puedan arrepentirse, Señor, de la vida y solo así podrán gobernar, Señor, en paz, como tú quieres. Muchas gracias, Señor, porque nuestra fe está en ti. Y Padre, oramos también por algunos hermanos que se encuentran delicados de salud. Oramos para que tú los sanes, Señor. Acudimos al médico de los médicos. Eres tú, Señor, y en ti está nuestra esperanza. Padre, gracias por esta reunión, este culto ha sido preparado para ti. Oh Dios, recibe toda adoración y toda alabanza en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, pueden tomar asientos y vamos a seguirle cantando a nuestro Dios. De manera, hermanos, que la ley ha sido nuestro maestro para llevarnos a Cristo,
a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Amados hermanos, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Quién es el placer de nuestra alma? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién podrá con su presencia impartirme bendición? Solo Cristo y su clemencia.
santa, mi alma pudo rescatar. Solo Cristo satisface mi tranquilo corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Cristo suple en abundancia toda mi necesidad. Ser de Él es mi ganancia, inefable es su bondad. Solo Cristo satisface mi tranquilo corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Hermanos, nos preparamos, por favor, para poder leer la palabra de nuestro Dios. En la carta a los Gálatas, el capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, los versos desde el 1 hasta el 10. Dice la palabra de Dios. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y cuando sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Hasta allí la palabra de Dios, hermanos, pueden tomar asiento. Y también le informamos, el pastor David se encuentra en Francia en un simposio, participando también en una reunión con la Junta Mundial, y está con nosotros el pastor Pablo Gutiérrez para poder compartir la palabra de nuestro Dios. Que el Señor use a su siervo para la gloria del Señor. Bienvenido, pastor. Muy buenos días, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a la casa de nuestro buen Dios. Y bueno, como ya se lo mencionó, justamente tengo el honor, el privilegio de poder compartir la palabra de nuestro buen Dios en esta mañana. Nuestro pastor, el pastor David Mutre, está fuera del país. Y bueno, hemos estado leyendo el libro de Gálatas. ¿Cuántos están leyendo el libro de Gálatas?
Qué gusto. Se los ve muy lindos a todos desde acá arriba, hermanos. Muy bien, como ustedes bien lo saben, el libro de Gálatas nos plantea precisamente esta batalla que el apóstol Pablo estaba enfrentando en relación precisamente a algunos creyentes en Galacia que estaban luchando contra este pensamiento que algunos denominados los judaizantes estaban infiltrando en el seno de la iglesia. Y precisamente el capítulo 4, el cual vamos a analizar en esta mañana, quiero verlo a la luz de 3 ejemplos que el apóstol Pablo nos plantea. Así que volvamos nuestra mirada nuevamente al capítulo número 4 y queremos ir desgregando cada uno de estos ejemplos que precisamente aparecen aquí en la Escritura. Gálatas capítulo número 4, los versículos del 1 al 7, establecen el primer ejemplo, que es un ejemplo familiar al cual quiero hacerme referencia en esta mañana. Dice la Escritura: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Con ese pensamiento en mente, voy a invitarles una vez más que oremos al Señor. ¿Les parece? Y Padre, queremos acercarnos con reverencia ante tu palabra una vez más, sabiendo que ella siempre cumple el propósito por el cual tú la envías a nosotros. Así que, Señor, en esta mañana hago mías tus palabras, también, amado Jesús, cuando llegaste a decir: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El solo hecho de leer tu palabra, Señor, siempre provoca en nosotros, tu pueblo, tus hijos, un efecto de transformación por la presencia del Espíritu Santo. Ahora, al leerla nuevamente y poder explicarla un poco, te pido que así sea una vez más. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 3 ejemplos de las limitaciones de la ley. Como ya lo mencioné, el apóstol Pablo está enfrentándose a una lucha contra aquellos hombres que se habían infiltrado con sus enseñanzas en el seno de la iglesia. No solamente el libro de Gálatas, sino también otros textos del Nuevo Testamento van a mostrar que estos hombres se los denominaban los judaizantes, y se les llamaba así porque eran hombres que, si bien no todos habían nacido dentro del contexto de la ley de los judíos, pretendían precisamente que los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Esos hombres y mujeres que, al igual que ustedes y yo, no hemos nacido bajo la ley judía, no nacimos allá en ningún lugar de Palestina, sino que a lo largo de la historia de la humanidad nos encontraremos en distintas latitudes del mundo, pero que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y precisamente ellos anhelan que estos gentiles, estos creyentes, empiecen a tener ciertas costumbres, ciertas prácticas que precisamente ellos, como nación judía, guardaban. Así que el apóstol Pablo, en este capítulo 4, va a colocarles 3 ejemplos para que ellos entiendan la superioridad de vivir bajo la gracia de Dios versus las limitaciones de estar bajo la ley. El primer ejemplo es un ejemplo familiar. El apóstol Pablo toma la analogía de la familia con un ejemplo que era muy conocido para ellos en esa época. Y es un ejemplo que, podría yo decir, también tiene mucho que ver con nosotros en el tiempo actual. Va a hablarles acerca de la crianza de los niños. Otra vez, el versículo 1 les dice: entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Va a colocarles este sencillo ejemplo. Hay un niño que es heredero y, por lo tanto, por ser el hijo del amo, del dueño de casa, le pertenecen todas las cosas. Sin embargo, mientras es niño, no hay diferencia con un esclavo, porque el esclavo no tiene ningún derecho y el niño, al ser pequeño, tampoco tiene la noción de todo lo que implica la herencia que su padre algún día le va a dar. Bajo esa misma idea, ese mismo pensamiento, el apóstol Pablo va a decir: no hay ninguna diferencia entre el que es un niño con aquel que es un esclavo, que no tiene derecho para tomar posesión de nada,
pero el niño tampoco tiene ninguna autoridad ni derecho para hacer uso de la herencia que algún día va a recibir. Esa es la idea central. Y los coloca en la misma categoría, al mismo nivel, solamente para llegar a una conclusión. Esta es la labor que precisamente tiene un curador o que tiene también un tutor. Versículo número 2. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Qué es lo que sucedía en esa época? Que era muy común que estos niños pequeños pudiesen recibir un tutor que era una especie de apoderado. Se encargaba de enseñarles, de formarlos, para que a cierta edad ellos ya estén listos y puedan recibir precisamente la herencia que su padre les iba a dar. Era todo un proceso formativo que se daba justamente de menos a más con estos niños. El apóstol Pablo coloca este ejemplo para decir lo siguiente: así también nosotros. ¿Quiénes nosotros? Los gentiles. Cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El apóstol Pablo va a indicar precisamente que en esa igualdad de condiciones es como se presenta la ley. La ley existe, es la idea central, para que el hombre, la mujer, pueda a través de la ley, como una especie de tutor también, entender que hay un Dios, que hay un propósito precisamente para el hombre, para la mujer, pero que al ir creciendo, este niño desarrolla la comprensión de quién es Dios en su vida. Por eso lo compara. Nosotros éramos como niños sin Cristo. Cuando venimos a Cristo Jesús, entendemos que más allá de la normativa que existía bajo los rudimentos de la ley en el Antiguo Testamento, llegamos a ser adoptados a través de Cristo Jesús como hijos para con Dios el Padre. Por eso, a continuación, el versículo 6 va a colocar una frase muy especial. Dirá así: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Abba, Padre. ¿Ha dicho usted alguna vez esa palabra, Abba, Padre? ¿La ha dicho alguna vez? ¿Saben qué significa Abba, Padre? Abba, Padre es una frase en el original para hablar de una forma muy cariñosa a Dios, que significa papito. ¿Por qué es tan especial que el apóstol Pablo en este primer ejemplo familiar llega a mencionar eso? Porque está introduciendo un concepto bíblico teológico que es muy especial, la adopción. ¿Cuál es la idea de ser adoptados? Nosotros, que no éramos del pueblo judío, pasamos a ser hechos del pueblo de Dios a través de Cristo Jesús. Ya no va a haber separación entre los unos y los otros, sino que todo hombre, toda mujer en cualquier parte del mundo que reciba a Jesucristo como Señor y Salvador puede llegar a ser llamado hijo de Dios. Y por eso se establece una relación cercana, una relación de confianza con Dios a través de Cristo Jesús, en la cual el hombre, la mujer puede decirle mi Padre, puede llamarlo mi Señor, puede decirle en un sentido de intimidad papito a Dios. Y este es un desafío precisamente para todo hombre, toda mujer que viene a Jesucristo. No implica la pérdida de respeto, de honra a nuestro Dios, pero implica una relación cercana, filial, de intimidad con el Padre Celestial, a tal nivel que así como el Seminario Bíblico Alianza del Ecuador. Y teníamos algunos programas en la ciudad de Quito y un grupo de líderes de distintas localidades solía visitarnos para un entrenamiento intensivo. Y con mi familia los hospedábamos allí en la casa, algunos de ellos, porque eran bastantes. Uno de estos hombres, de algún lugar, de alguna parte muy distante de nuestro país, llegaba y se sentaba allí en la sala y yo le decía: hermano, estás en tu casa, puedes hacer uso de lo que desees, esa es tu habitación y de verdad en confianza, aquí está la refrigeradora, aquí está la cocina, puedes hacer lo que deseas. Pero él me pedía permiso hasta para ir al baño. Me decía: Pastor Pablo, ¿puedo ir al baño? Y yo le decía: claro, está allí. Ya te dije que está ahí, ¿no es cierto? Me dice: sí, pero igual me pedía permiso.
Y esto pasaba en reiteradas ocasiones. Fue un entrenamiento a lo largo de 10 meses. Él venía con otras personas por 3 días, durante una vez al mes, y siempre esos 3 días se quedaba en mi casa. Más adelante, al empezar a entrar un poco más en confianza, yo le decía: fulano, pero yo no muerdo, ni nadie en mi familia. ¿Por qué eso? Y él me dice: pastor, me cuesta abrirme con la gente. Y en el proceso que empezamos a conocer, él me contó cómo fue la relación con su padre. Él vivía en un lugar muy distante del campo. Su padre, los días sábados a las 6 de la mañana salía con él, tomaba una canoa, lo llevaba 2 horas río arriba hacia un lugar donde hacían las compras para abastecerse para los siguientes días. El padre le decía al quedarse allí en la canoa: de aquí no te mueves, me esperas hasta que yo regrese. Y él se quedaba allí. El padre solía regresar a las 4 de la tarde, la mayoría de las veces ebrio, y después se lo llevaba otra vez de retorno hacia su casa. Yo le preguntaba: ¿y tú qué hacías? ¿Qué edad tenías? Y él me decía: era pequeño, 7, 8, 9 años. Y yo le decía: ¿qué hace un niño pequeño tantas horas allí en la canoa? Él me decía: a veces jugaba con el agua, a veces estaba allí mirando los peces, a veces me dormía. Así pasaba el tiempo. Para mí era lógico preguntarle: ¿pero hoy nunca salías a la ribera a caminar por el pueblo, alguna cosa? No, una sola vez lo hice, con tan mala suerte que mi papá me encontró y me pegó una paliza terrible. Después, cuando llegamos a la casa, me echó limón y sal en las heridas que él mismo me hizo, y con eso quedé curado para siempre. Yo entendí inmediatamente por qué él se sentía tan distante. Empecé a entender por qué, mientras duraba todo ese proceso de capacitación bíblica que se daba con él, él miraba a Dios como un Dios distante, porque de una manera u otra ese era el concepto de padre que él tenía: un Dios distante, un Dios severo. Déjeme decirle en esta mañana que esto no es precisamente la idea de Dios. Dios está cercano a nosotros, de tal manera que usted con amor puede acercarse a él y decirle: Abba, Padre, Papito Dios. Primer ejemplo, un ejemplo de la familia. El segundo ejemplo que el apóstol Pablo va a colocar para que entendamos las limitaciones de la ley versus la presencia de Dios, la gracia que está con nosotros a través de Cristo Jesús, es un ejemplo personal. Del versículo número 8 hasta el 20, Pablo va a hacer una exhortación a no volver a la esclavitud y va a apelar a la propia experiencia que él tuvo precisamente con los Gálatas cuando les compartió el Evangelio. Dice así: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y va a señalar cuáles son esos rudimentos. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo empieza a recordarles que antes, no conociendo a Dios, ellos servían a los ídolos. Antes de Cristo Jesús, ustedes tenían esa conducta, servían a los ídolos, y era hasta normal, por decirlo así entre comillas, que ustedes lleven este tipo de vida cautiva a estos rudimentos. Los va a confrontar con lo absurdo de volverse a los rudimentos que finalmente esclavizan. ¿Como cuáles? Guardar las fechas. ¿A qué se refiere con guardar las fechas? Pues bien, estos judaizantes estaban llegando a decirles a los creyentes: está bien, ustedes están en Cristo Jesús, pero ustedes necesitan también empezar a guardar todas estas fiestas que nosotros, los judíos, guardamos como pueblo de Dios. Y aquí quiero empezar a que usted se dé cuenta por qué este tema es tan relevante en el tiempo presente. Porque eso que sucedía cientos de años atrás, en los últimos tiempos también nos vuelve a pasar en la iglesia del Señor Jesucristo. Y en unos instantes más se lo quiero explicar con mayor amplitud. Pablo va a empezar a apelar a un ejemplo personal. Desde el versículo 11 hasta el versículo 15. Va a decirles: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis
que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me desprezasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Cuál es la afectación? ¿Cuál es la enfermedad en el cuerpo que tiene el apóstol Pablo? Lo más seguro es que quién sabe, hermanos. Pero la mayoría de los estudiosos creen, a raíz de este texto bíblico, que precisamente era una enfermedad visual. Algo que él tenía en los ojos y que parece que al momento de él estar en contacto con la gente, su aspecto físico no era tan bonito. Hacía que precisamente la gente mire sus ojos y que lo mire de una forma extraña por alguna afectación que él tenía. Eso tiene lógica con el hecho que el apóstol Pablo les va a decir: doy testimonio de que si ustedes hubieran podido, se hubieran sacado sus propios ojos para dármelos a mí. Una expresión de cariño hacia él. Algunos van a creer que a esto es precisamente que el apóstol Pablo se va a referir después en otra epístola cuando habla de un aguijón en la carne, un tipo de enfermedad. No lo sabemos. Aquí no nos dice exactamente que era un problema de los ojos, pero nos da a entrever que algo pasaba allí. Lo interesante es que el apóstol Pablo apela a este ejemplo personal simplemente para enfatizar algo muy particular. Cuando tú estás en Cristo Jesús, precisamente tu vida cambia y llegas a ser una persona capaz de lograr amar aún a las personas que pueden ser más complicadas de amar, aún a las personas que de pronto no te resulta espontáneo el relacionarte con ellos, aún a esas personas que ante tus ojos, los míos, podrían tener un aspecto desagradable. ¿Qué es lo que hace que nosotros podamos llegar a ese nivel de relacionamiento? Precisamente la presencia de Dios en nuestras vidas. Y Pablo apela a su ejemplo para decirles: no vuelvan a la esclavitud que simboliza para nosotros la ley. Y por eso, por un lado, los elogia la conducta que tuvieron para con él, para que recuerden que en algún momento, antes que alguien empiece a meterles estos pensamientos, ellos tenían una conducta distinta. No hacían esa separación entre los que guardaban la ley y los que no guardaban la ley. Y quiero hacer una aplicación sobre la marcha con este segundo ejemplo personal que el apóstol Pablo establece. Hoy por hoy, amados hermanos, y si usted no lo ha escuchado, es buena hora. Si usted no lo ha vivido cercano a usted, cuídese de esto. Pero es mi deber frente a la palabra también advertir de aquello. Hay un movimiento judaico actual que a veces se mete entre el seno de la iglesia. ¿Y qué es lo que busca? Busca llevar la palabra a algunas personas desde el Antiguo Testamento para decirles: hay que volver a nuestras raíces judías. Hay que volver a nuestros nombres judíos. Hay que volver a practicar las fechas, las costumbres de los judíos, exactamente tal cual el apóstol Pablo está censurando y está advirtiéndoles a los de Gálatas. Les está diciendo directamente por qué ustedes guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Yo me he topado con algunos creyentes que a veces se me acercan y me dicen: Pastor Pablo, ¿usted ha estudiado sobre Israel? Yo le digo: un poquito, no mucho, no es mi campo de especialidad, pero algo. Entonces empiezan a decirme fascinados todo lo que ellos saben sobre Israel. Hasta allí yo no veo ningún problema. Después los veo que algunos se pegan el viaje a Israel y vienen con la kipá y se colocan la kipá. Y digo, bueno. Algunos se compran la menorá y la ponen en su casa, ¿no es cierto? Ese candelabro. Algunos después empiezan a hablar con palabras que no entienden. Y me dicen: pastor, les saludo en el nombre de Yeshua Yamashia. Y yo digo: ¿ya? Para mí es más fácil decir: hola, varón. O te saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Pero empiezan con toda esa fraseología. Y de pronto empiezan algunos a decir: pastor, pero es que hay que guardar la fiesta de tal cosa, la fiesta. Le digo: a ver, pausa. ¿Usted es judío? No. Le tengo una noticia.
Usted no debe guardar ninguna de esas cosas. Usted ha sido redimido por la sangre del Cordero de Dios a través de Jesucristo, que nos hace salvos. Sí, qué lindo saber sobre la cultura, qué bueno saber sobre el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero Dios ha hecho de ambos pueblos uno solo en Cristo Jesús. Y mal hace usted en estar queriendo buscar raíces que no ha tenido. ¿Me estoy explicando? Alguna vez llegó alguien así en esa misma línea de pensamiento, contento, me dijo: pastor, al fin lo sabía, descubrí mis raíces judías, hebreas. Digo, ¿ya? Y ahí me dijo su apellido. Contentísimo por eso, porque él creía que era un judío de ascendencia sefardí. Yo le digo: hermano, no quiero desinflarte el globo, tu primer apellido, ¿cómo que suena medio español? Pero el segundo es morocho. No sé por dónde le sacas la ascendencia judía, israelita. ¿Me estoy explicando? Y algunos se rieron igual que ustedes. Le digo: hermanos, es la realidad. Yo soy Pablo Gutiérrez, mi segundo apellido es Arce, y no encuentro por ningún lado ninguna ascendencia judía, ni me desvivo por eso, queridos hermanos. ¿Me estoy explicando? Esto es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Y lo traigo a colación en el tiempo actual porque se mete en el seno de la iglesia queriendo también seducir a algunos. No está mal que usted estudie sobre el pueblo judío, sobre el pueblo de Israel, pero cuidado, usted no es un judío, usted es un gentil, pero redimido por la sangre del Cordero de Dios, miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Segundo ejemplo, que lo toma el apóstol Pablo de su ejemplo personal. Y finalmente, por si acaso no se está comunicando bien el apóstol Pablo, va a ir a un ejemplo histórico que aparece precisamente desde el versículo número 21 hasta el 31, hasta el final. Va a tomar la alegoría de Sara y Agar, un ejemplo histórico. El apóstol Pablo va a apelar a algo que estos judaizantes sí conocían, la historia de Agar y de Sara, que dice así: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro, ¿de quién? De la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera al esclavo y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Este tercer ejemplo, un ejemplo histórico, el apóstol Pablo se va a remontar a una historia que ellos conocían muy bien. ¿Qué había pasado con Agar? ¿Qué había pasado con Sara? Y les va a decir muy puntualmente: Agar representa el pacto de la ley en el monte Sinaí, un pacto que se hizo para que pudiésemos entender algo de Dios. Pero sin embargo, les va a decir, Sara va a representar un nuevo pacto, un pacto celestial, un pacto que no esclaviza, un pacto más bien que redime al hombre y a la mujer. Y yo quisiera que usted se fije en el siguiente gráfico, donde en un cuadrito le resumo las características de ser hijos de Sara versus hijos de Agar. Eso se encuentra en los versículos 27 hasta el 31, para que usted se dé cuenta cómo se hace esta comparación, entendiendo Sara vendría a ser un símbolo de nosotros los creyentes y Agar el símbolo de lo que eran los judaizantes. Por un lado, según el versículo 27, Dios cambia la esterilidad en fertilidad
de Sara. Versículo 27 va a decir, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Recordemos brevemente la historia. Sara, una mujer estéril. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, no es cierto? Y ahí viene el problema. Dios le da una promesa a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y le dio una promesa que iba a tener un hijo de esa mujer que era su esposa. Y como suele suceder, cuando nosotros los hombres nos vemos en nuestro tiempo el cumplimiento de las promesas del Señor, nos desesperamos, ¿no es cierto? Así suele pasar. No es que Dios falla, Dios siempre cumple lo que Él promete. Miren, queridos hermanos y amigos que nos acompañan, Dios tiene una reputación de cumplidor de promesas que nunca ha perdido ni va a perder. No lo ha hecho en el pasado, no lo va a hacer en el presente, no lo va a hacer en el futuro. No va a perder esa reputación ni con usted ni conmigo. Lo que Él le ha prometido a usted a través de su palabra, tenga la certidumbre que lo va a cumplir. Amén. Eso sí, en el tiempo de Dios y a la manera de Dios, que no es ni su tiempo ni tampoco a veces es nuestra manera. Y ahí es el problema. Ustedes saben el resto de la historia. ¿Qué es lo que sucedió? No venían los hijos y se le ocurrió la brillante idea a Sara de ¿qué? ¿Se acuerdan? Bueno, aquí está esta esclava, hay la costumbre, entonces llégate a ella y los hijos que nacen los tomamos como nuestros. Lo que parecía una solución inmediata complicó la historia de ellos hacia mediano y largo plazo. Lo saben muy bien, ¿no es cierto? Por eso es que el texto bíblico nos va a decir, regocíjate tú la que eras estéril, porque Dios hizo una obra milagrosa. Por el contrario, precisamente los que siguen la ley no van a ser fértiles todo un tiempo, porque se produce una infertilidad en sus vidas, esclavizados precisamente a las costumbres. Según el versículo 28, los descendientes de Sara son hijos de la promesa, dice así la Biblia, 28. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pablo les va a decir, esto es superior precisamente a lo que es la ley en cuanto a Agar. No son resultados de la promesa. Lo que les está diciendo muy sutilmente, ustedes que están buscando judaizar al pueblo, no son de la promesa, porque deberían entender que en Cristo Jesús hay un solo pueblo. Por otro lado, les va a decir 29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Conclusión, los que siguen al Señor son del Espíritu, los otros son de la carne, por lo tanto persiguen a los que son del Espíritu. Y esto, hermanos, es un poco difícil de decirlo, pero la verdad es que cuando alguien empieza a meterse con este tipo de doctrina errada, empieza a ser perseguidor de los otros hermanos en la fe. Y se lo voy a contar en unos instantes más. Concluyamos con esta parte de análisis. El versículo 30 va a decir, ¿mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Qué es lo que pasa precisamente con estos que son de la promesa? Son herederos. En cambio, los otros permanecen en esclavitud. ¿Cómo se aplica esto a nuestras vidas? ¿Se acuerda que les he comentado que he tenido la oportunidad de tratar con cristianos que vienen a buscarme para preguntarme qué pienso en relación a toda esta moda que se ha dado en algunos lugares de estar buscando raíces judaicas, hebraicas? Alguna vez en algún lugar, de alguna parte, en una de nuestras congregaciones, hasta alguien nos invitó a poder almorzar con mi esposa, ¿no? Y es triste decirlo. Nos invitó a almorzar, nos hizo lavar las manos, eso está bien, porque sí nos lavamos las manos antes de comer, ¿no es cierto? Nos lavamos las manos. El detalle es que él no lo hacía por higiene, sino por un ritual que se hace dentro del pueblo judío, en el cual usted hace una especie de ofertorio a Dios y está purificándose antes de consumir los alimentos. Está pidiéndole, Señor, me purifico antes de. De entrada yo digo, aquí algo ya no anda bien. Y después empezó a hacer unas oraciones y etcétera, etcétera. Y él me había invitado, ¿sabe por qué? Por la firme convicción que él tenía de que yo debía a la iglesia hacerlos volver a las raíces judías, al verdadero Dios. Entonces le digo, ¿sabe qué, hermano? Usted está
totalmente confundido, totalmente confundido. Déjeme decirle que le invito a que lea el libro de Gálatas, para que usted se dé cuenta que en Cristo Jesús hay un solo pueblo, que Dios sí tiene un plan para los judíos, pero ese plan se cumple a través de tener un encuentro personal con Jesucristo como Señor y Salvador, igual que usted y yo, igual que todo hombre, toda mujer que me escucha en este momento. Solo a través de Jesucristo hay redención. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de Él. Amén. Es el único camino. Entonces, mientras estábamos comiendo, le dije, y tengo otra noticia que darle. Si usted intenta ser aceptado dentro del judaísmo, no lo van a aceptar. ¿Por qué? Porque sencillamente usted no es judío de nacimiento y ellos tienen todo un registro para poder identificarlo. Y triste decirlo, usted también está lejos, alejándose de la promesa del pueblo, porque por todas las prácticas que está usted empezando a adoptar, usted ya ni siquiera se identifica como cristiano evangélico. Entonces, no es lo uno, pero tampoco lo van a aceptar en lo otro. Usted está en la mitad, usted se ha vuelto un judaizante en el tiempo actual. ¿Me estoy comunicando? Y esto es lo peligroso precisamente de este tipo de doctrina que se filtra. Vamos terminando, queridos hermanos, para que usted pueda también conmigo hacer una aplicación general en cuanto a esto. Concluyamos. Sin lugar a dudas, el Evangelio de Cristo Jesús siempre va a establecer ventajas con respecto a la ley. Estudiamos toda la palabra del Señor que tiene aplicación para nuestras vidas, pero nunca se olvide, amado hermano, que es en Cristo Jesús que hay redención de pecados. Por Cristo Jesús podemos amar y guardar la palabra de Él, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, pero sin Cristo Jesús no podemos vivir con la ley del pacto antiguo. Vivimos bajo la gracia de este nuevo pacto en Cristo Jesús y a través de Él usted y yo podemos desarrollar intimidad con el Padre, con Dios. Esa intimidad que solamente viene hacia los hombres y mujeres que tienen a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Cierro con esta pregunta. Teniendo presente que hay un plan de Dios para su vida, ¿ha aceptado usted a Jesucristo como su Señor y su Salvador? Si usted en su fuero interno responde sí, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Si usted es alguien que no lo ha hecho, viene porque lo invitan, yo le invito que hoy no se vaya de aquí sin poderle decir a Jesucristo de lo profundo de su corazón: Señor Jesús, te entrego mi vida para ser parte de ese pueblo que es de la promesa, que puede llamarse también hijo de Dios. Algunos dicen, todos somos hijos de Dios, pastor. Le digo, no, todos somos creación de Dios, pero solo aquellos que recibieron a Jesucristo les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ese es un derecho que usted tiene por ser hijo de la promesa, por estar en Cristo Jesús. Y es la invitación que le hago a usted, amigo, que nos escucha, que está acá presente, a que reciba a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y finalmente, para ustedes, hermanos, que están años en los caminos del Señor y que a veces va a haber gente que se les acerque tratando de hacerlos volver a los rudimentos de la ley, no se vuelvan atrás. Manténgase firme en la gracia en Cristo Jesús. Y como decían las abuelitas, al menos mi abuelita solía decirlo, no ande buscando lo que no se le ha perdido. No ande buscando lo que no se le ha perdido. No ande buscando herencias judaicas que usted no posee. Usted está en Cristo Jesús y en ese Cristo Jesús estamos seguros desde hoy hasta la eternidad. Ore conmigo, por favor. Padre, queremos darte gracias en esta mañana a través de Cristo Jesús, Señor, por poder revisar rápidamente tu palabra. Señor, ella siempre cumple el propósito por el cual tú la envías a nuestras vidas, que podamos honrarte con todo nuestro corazón. Y Señor, si entre nosotros ha habido hombres o mujeres que de una manera u otra han empezado a ser seducidos, fascinados por otros que buscan volverlos a la esclavitud de la ley y que quieren llevarlos a guardar fechas, a guardar días, a guardar situaciones
que tú en tu palabra ya nos muestras que no necesitamos hacerlas. ¿Por qué? Porque somos redimidos por la sangre del Cordero de Dios y somos parte de un nuevo pacto, de ese pueblo glorioso que tú has establecido. Señor, que puedan tener la valentía para resistir eso, para poder contrarrestarlo con tu palabra y vivir en santidad para ti. Y Señor, si hay alguien acá que aún no te ha recibido como Señor y Salvador, Señor, toca su vida para que hoy Él pueda acercarse a alguien y pueda decirle: quiero yo recibir a Cristo Jesús en el corazón. Quiero tener esa certidumbre de ser hijo, hija de Dios. Gracias por tu palabra. Oramos en Cristo Jesús y juntos decimos amén. Amén.